Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Cómics, LGBT, feminismo, Ilústrate, Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas nuestros oyentes. Aquí estamos de nuevo en vuestro podcast favorito de autoras LGBT y cómics LGBT. La publicidad de siempre. Las que nos escucháis ya sabéis, pero bueno, lo repito por si hay alguien nuevo. Podéis escuchar este podcast en inauradio.com. Inauradio.com está en las redes como Inauradio, en todas las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Yo soy Teresa Castro, me defino como activista por los derechos de las personas LGTBIQ+ y de las mujeres. Podéis seguirme en redes de Castro Comics. Programa Ilústrate Ilústrales también tiene un Instagram propio, que es Ilústrate Ilústrales, en el que voy poniendo imágenes de las obras que comentamos. Y pues creo que de publicidad no me olvido de nada. Y nada, ya sabéis que es costumbre en este programa, es que normalmente siempre estoy muy bien acompañada. Y esta vez por partida doble. No me puedo quejar. Así que nada, pues bienvenidas Rebeca y Alexa. ¿Qué tal? Hola. Hola, bien, gracias. Rebeca y Alexa son chilenas. Sí. ¿Sí? ¿No? Sí, Como... sí, las dos somos chilenas. Sí, vale. Voy a hacer Rebeca Peña es ilustradora y artista visual, si no me equivoco, así sí. Te defines. Y Alexa Manzano, poeta y guionista de cómic. Sí. ¿Guay? Vale. Sí. Pues están aquí Alexa y Rebeca porque, os cuento, ya sabéis que cuento siempre batallitas. Bueno, este es el cómic Ensayo de la vida real, del que vamos a hablar. Este cómic lo encontré en el Crunch Festival, donde estaba Marta. Creo que no estaba Marta ese día, estaba su marido en el stand de Liana Editorial, y ya sabéis que en las ferias siempre hay muchísimas opciones para comprar, te vuelves loca. Y dices, voy a dar una vuelta, voy a dar dos vueltas. Yo también tenía un stand, y cuando ya termina la feria y ya estás muy cansada, dices, venga, ahora es cuando... voy a ir a comprar el que de verdad me gustaba. Y el que de verdad me gustaba era Ensayo de la vida real. Estamos aquí, nos ha costado un poquito encontrarnos las tres, pero ya estamos. Y lo primero que quería comentaros es cómo surgió la iniciativa de hacer este cómic. Si no me equivoco, por lo que me habéis mandado, creo que fue a raíz de una lectura de poemas de Alexa, que te conocieron las personas de la editorial, y a partir de entonces empezasteis a hablar. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Sí, fue así mismo. En alrededor de 2016 más o menos, yo había lanzado como un fanzine con mi poesía, y empecé a leerlo en distintos eventos, como con tocatas, con bandas y cosas así más como autogestionadas. Uh-huh. Entonces... Me iban invitando, y en uno de esos eventos estaba justo la gente de la editorial. Y les gustó lo que leí, y como que quedamos de estar en contacto. Y como un año después nos topamos como en otra ciudad, y me empezaron a comentar de que querían hacer una editorial y que les interesaba que yo escribiera algo. Y ahí empezaron como los contactos para poder concretar el proyecto. Uh-huh. Y en tu caso, Rebeca, ¿cómo fue? ¿Te contactaron directamente de la editorial? ¿Conocías a Alexa previamente? ¿Cómo fue? No nos conocíamos con Alexa, y fue de alguna forma parecido. Yo con los chicos de la editorial nos juntábamos también, nos conocimos en ferias. Yo iba a ferias de ilustración con mis ilustraciones, con cómics, con fanzines, y ellos con los libros, con
los fanzines al principio que hacían, porque la editorial partió así bien chiquitita también haciendo fanzines. Y ahí como que nos hicimos ese contacto de me gustan tus dibujos, me gusta lo que ustedes hacen, porque el diseño y la forma en que hacen su fanzine y sus libros me gustó mucho. Entonces quedamos en contacto, así como estemos trabajando en algo juntos. Y al tiempo después me llamaron para decirme queremos hacer una novela gráfica contigo, pero todavía no sabemos bien cómo y qué, como que me dieron indicios así muy, muy a grandes rasgos. Y después cuando ya empezaron a trabajar con Alexa me lo propusieron. Me dijeron tenemos esta idea y queremos que tú lo ilustres. Así que, y claro, no nos conocíamos con Alexa ni nada, nos conocimos después de que terminamos mucho el libro que nos conocimos. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y entonces, Alexa, ¿cómo fue entonces el germen de la historia? Porque tú ya tenías, vale, los de la editorial te contactan, o sea, te dicen, queremos hacer algo contigo, pero tú ya esta historia la tenías como en background, como hacemos las artistas que tenemos ahí como algo que contar, algo que queremos sacar. ¿Sabías que iba a ser esta historia? Quiero decir, no sé, o ellos te dijeron qué es lo que querían tener tuyo. Claro, fue como, porque lo que me dijeron fue como nos gusta cómo escribes y queremos que sea algo sobre ti, o sea, sobre ser trans, porque el tema como recién estaba empezando a estar en boga en ese tiempo. Estaba hablando de 2017, una cosa así. Uh-huh. Entonces, tenían esta idea de hacer como algo un poquito más rupturista y que se tratara sobre trans, sobre gente trans o sobre mi experiencia siendo trans. Y claro, y yo empecé a pensar, me dijeron, no sé, como tíranos ideas y todo eso, y yo dije, pucha, qué mejor que escribir sobre lo que conozco más, como que igual con riesgo de caer en la autorreferencia, sí. Qué mejor que escribir sobre mí, sobre lo que ha sido mi experiencia siendo trans, porque al final, al ser trans, y bueno, en general, como igual estando fuera de la norma o fuera de la heteronorma, siempre es más valioso el testimonio de las personas, porque así tenemos dónde encontrarnos también, dónde encontrar como figuras para sostener también nuestras posturas y decir, ok, no estoy sola o no me pasó solo a mí. Entonces, en ese momento no teníamos referentes tampoco por lo mismo, porque acá en Chile al menos las referentes que teníamos eran artistas de los años 90, artistas que directamente ya se habían muerto o que ya estaban como fuera de la escena por temas de edad, o sea, como que no había nada nuevo. Entonces, claro, pues como que yo dije, pucha, les dije, se me ocurre hacer algo sobre mi historia, contar como todo lo que ha significado para mí ser trans desde la infancia hasta ahora la adultez. Y me dijeron que les pareció excelente idea, entonces, y ahí empezamos como yo a escribir y ir como haciendo este feedback para que funcionara el tema del libro. Uh-huh. Entonces, en tu caso, lo que fue es que bueno, tenías como material propio, ¿no? Dices que mejor imposible, tengo material propio. Y bueno, y a partir de ahí cogiste un hilo. ¿Y cómo fue la forma de trabajo con la editorial? ¿Les mandabas...? Porque tú no tenías experiencia en escritura de guiones, ¿no? No, para nada. Fue todo como ir aprendiendo en el momento también. Entonces, claro, me dijeron, escribe como a grandes rasgos, primero como un boceto, a grandes rasgos de lo que tú piensas que empieza el clímax y el final. Entonces, claro, y ahí fui desarrollando, me empezaron a explicar que escribiera el tema de las cosas ambientales, por ejemplo, para después mostrárselo a Rebeca y que supiera más o menos tener una pequeña guía como para saber cómo ambientar los dibujos y todo eso. Entonces yo también fui aprendiendo y el tema de la editorial, lo que hizo muy bien Natacha, en mi caso, para mí fue como empezar a hacer correcciones, que al principio igual siempre cuesta aceptar esas correcciones, esas críticas, por muy buenas que sean, igual es complicado. Entonces,
yo dije ya, ok, voy a aceptar esto porque, y empecé a aprender cómo funcionaba el tema del guión, como por ejemplo venía directamente de la poesía, como que yo en ningún momento tuve una experiencia con un relato, entonces tenía una costumbre de como hacer como aliteraciones o repetir muchas palabras, y tener cierto ritmo, ciertas como rimas pegadas, Claro. entonces, claro, era como una constante, como, mira, está repitiendo mucho esto, quizás si cambia esta palabra, le podéis cambiar el enfoque aquí. Entonces, claro, eso al principio me fue costando un poco, pero ya después fue aprendiendo y fue entendiendo que son dos cosas diferentes, porque al final una es un relato y la otra es poesía, y obviamente tienen como diferentes estilos y formas de crearse también. Entonces yo fui aprendiendo y fui entendiendo cómo funcionaba también el tema de los guiones. Uh-huh. Y en tu caso, Rebeca, ¿te mandaron ya el guión completamente terminado o fuiste recibiendo páginas o bueno, no sé? Fue también bien de a poco. Ahí el trabajo de la editorial y de Natacha sobre todo fue súper bueno. Fue súper de acompañamiento a las dos porque ella estuvo igual metida en todo el proceso. Yo recibí como unas primeras páginas, como decía Alexa, como también un poco como introduciéndose al tema, como un poco unas páginas como más bien sueltas. Y para que yo también empezara a meterme en la parte como gráfica y entender cómo íbamos a resolver este asunto. Y nos fuimos dando cuenta que la forma que tenía de relatar de Alexa y aparte por la temática, todo tenía esta cosa como tan personal y resultaba ser un diario de vida finalmente. Entonces empecé a trabajar al final cuando ya tenía todo el material listo, pero las primeras páginas me ayudaron a entender cómo se iba a ver y empezar a diseñar visualmente cómo se iba a ver esta novela gráfica. Que para la gente que no la ha visto está hecha en 2 colores y con un tipo de dibujo y de trazo que un poco imita como un dibujo hecho con lápiz Bic, no sé cómo se dice en España. Sí, un bolígrafo Bic. Como un bolígrafo. Y también como con los textos escritos a mano, también como con esta idea de hacer algo como que se sintiera como cercano o que sintiera una persona detrás. Entonces, cuando ya fui recibiendo el material más definitivo, Natacha me dijo, puedes hacer lo que quieras visualmente, proponnos, no toques nada del texto, esto está así, hay que respetar como es lo que Alexa está contando, así que eso fue como la tarea, como empezar a diseñar a partir de ese texto las páginas y también, como contaba Alexa, ella escribió un poco, no como un guión directamente, pero sí como un diario, como algo así más novelesco quizás. Yo lo que hice fue, claro, un poco empezar a separar por página y por momentos para entender y darle intención a las cosas que está escribiendo Alex. Entonces de repente leí un párrafo que era súper chico, pero yo decía, este es esencial, entonces van a ser 2 páginas. Hay otras que son como más de anécdotas que las fuimos como contando con mucho más cuadro y mucho más detalle. Pero fue entretenido porque fue como agarrar un diario de vida y desmenuzarlo. Y como visualizarlo y como tratar de darle no como relatarlo así tal cual cada parte, sino que entregarle una visualidad que para, no sé, lograr la emocionalidad que tenía el texto, el contenido. Bueno, has contestado adelantándote a un montón de preguntas que tenía yo para ti, pero bueno, luego volveremos a ello. Bueno, el guión a mí me ha parecido espectacular, la verdad.
hay un montón de detalles, se nota un poco ese trabajo que has hecho de mantener la esencia de Alexa, porque hay un montón de detalles pequeños que nos acercan un montón a tu realidad, Alexa. Una historia que transita entre cosas muy pequeñas que van haciendo un todo muy grande, que es un poco la sensación que a mí me ha dado, ¿no? ¿Te costó mucho sacar todo esto que nos cuentas? ¿O ya habías elaborado, a lo mejor tus poemas ya sacabas este tipo de cosas, de situaciones, de sentimientos? ¿O fue como de repente enfrentarte a algo complicado? Hay partes del libro que sí son, que sí fueron un poquito complicadas de relatar, porque fue volver a recordar cosas que no quería, obviamente, sobre todo el tema en la parte donde hablan sobre la violencia en la pareja, que para mí fue un episodio súper complejo. Y también cosas de la infancia, cosas de que, claro, son dolores igual un poquito que vienen, que de cierta manera estamos constantemente como ocultando para olvidar. Y claro, esas, sobre todo las partes más dolorosas, son las que me costaron más. O sea, más que costar al momento de escribirla, está bien, pero al momento de volver a leerlas, como revisarlas, si es que está bien escrita, darse cuenta de que lo que estás escribiendo es algo tan denso igual, que no te das cuenta que por lo que pasaste realmente, hasta que lo ves como desde fuera un poquito. Pero claro, el resto de las cosas son Uh-huh. cosas que son como anécdotas y cosas así que a veces pueden, claro, que se pueden leer como de cierta manera un poquito crudas, pero que también son cosas que con el tiempo se van sanando, o sea, terminan siendo cicatrices que no provocan nada. Entonces, pero sí quedan en la memoria. Y por eso está tan, claro, hay tantas anécdotas que igual de cierta forma voy entrelazando, porque no necesariamente están ligadas entre sí, pero sí significaron de cierta forma un crecimiento personal, y desde ahí va el hilo de la historia, como tratando de guiar todas estas anécdotas, estos sucesos, todo, para que al final terminan siendo solo pasos para el crecimiento personal de la persona que en este caso, bueno, como que en el libro no tiene nombre, pero en realidad soy yo. Claro, como que... Me he dado cuenta, ¿eh? Yo me he dado cuenta. Sí, pero claro, como que no tiene un nombre el personaje, pero al final como que igual da lo mismo. Sí, es eso, soy yo desde una mirada igual personal, como también es como yo me veo, y como yo sentí y viví y creí que viví estos momentos también. Bueno, como un poco de sanación también, ¿no? Contar todo esto y dejarlo ahí escrito y volverlo a leer y releer y tal, al final también, bueno, te hace primero enfrentarte a lo que viviste y también alejarte un poco. Ya, bueno, ya lo he dejado aquí, ya lo tengo aquí, pues ya pasamos a otra cosa, mariposa, ¿no? O sea, vámonos a vivir la vida, ¿no? No sé. Claro, sí. Y Rebeca, en tu caso, aunque en tu trayectoria sí que te has dedicado a temas que tienen relación con la perspectiva de género y el papel de la mujer, pero no sé si supuso un reto más intenso el ponerte a dibujar la historia de una persona trans. No sé si es... A ver, cuéntanos. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y además, no pensando en que es algo como no sé, pues como me había tocado trabajar, pero en unas formas más educativas quizás, en que uno se pone de una forma más objetiva, hablar de terminología, cosas de salud, cosas de psicología, entonces uno se puede poner más afuera, digamos, del tema, pero como dice Alexa, es su vida, aunque el personaje no tiene su nombre, es su vida, entonces yo también sentía eso, como que estoy retratando un poco una persona, también no es como mi vida personal, pero tengo esa responsabilidad de algún modo de
de estar mostrando la vida de otra íntima de otra persona. Y me daba nervio porque durante este proceso nosotros no teníamos comunicación directa. Entonces había una parte de mí que yo no sabía si finalmente le iba a gustar a Alexa o no. Porque estaba haciendo mi trabajo como por mi cuenta. Pero resultó que sí. Fue muy gratificante eso, pero claro, estaba siempre ese temor de poder como conectar de alguna manera. Yo le comenté también a Alexa en su momento, después cuando nos conocíamos, que a pesar de que no era como algo personal mío, o sea, no algo que yo haya vivido, toda la parte que al principio del libro que Alexa cuenta de cuando era niña y empieza como todo su proceso de estar, de justamente darse cuenta lo que le estaba pasando, todas estas cosas que tienen que ver con no sé, los machismos que uno ve desde niña, cosas que uno ve en la calle, que te dice la gente, que te dice la familia, eso independiente de, como que nos atraviesa a todos. Yo como niña, chica, también me pasó ver cosas así, entonces yo ahí como que podía sentirme identificada, como esa escena que me da risa, que Alexa cuenta como a la final del año del colegio, que se cambian de ropa con sus compañeros y se pone una falda y sube la falda y como que coquetea y se tapa así con el trasero con las manos, así como siendo como media coqueta. Esas son cosas que claro, una las vivió de niña igual, y esta cosa también como de verse los calzones, que es algo muy de niño, chico, como descubriendo la sexualidad. Y también está atravesado por mucho machismo, pero también de autodestruirse una como su propia sexualidad y el poder o las formas que tiene el género para representarse. Entonces, sí, para mí sí fue difícil, pero al mismo tiempo, o sea, es difícil como representar la vida de otra persona, pero al mismo tiempo como que traté de conectar lo más posible en todos los puntos que podía conectarme, que sentirme conectada y sentir algo como, no sé si representar, pero como empatizar lo más posible para conectar con el libro y hacer lo propio también. Además, sí. perdón, además hay algo que tiene el libro que traté de hacer que tiene como transita entre Santiago y Valparaíso, que son como ciudades conocidas acá, como que siento que traté de darle algo como local, como que fueran como igual algunas cosas que se sintiera como Chile. Quizás para mí es como algo sorprendente que este libro ahora yo lo haya editado en España y que se vea bien, no sé, que lo entienda, pero tiene muchas cosas que yo siento que son bien chilenas, como de detalles de los lugares donde están, de las cosas que hacen, de los paisajes. Esa escena que has contado del tema de cambiarse la ropa, justo la tenía apuntada aquí para comentar, porque hay muchas cosas que me han gustado mucho y que me han llegado un montón, ¿no? Por ejemplo, el tema de que comentas, aprender a ser como un hombre para tener amigos, ¿no? Porque tu naturaleza no era esa y entonces como no querías sentirte fuera del mundo, pues bueno, dijiste, venga, voy a ser el más macho de los machos, ¿no? Un poco eso, ¿no? Y eso me resulta como a la vez tierno y a la vez triste, ¿no? Un poco, no sé, me llegó bastante, la verdad, esa manera, ¿no? Y me gustó mucho también, porque además, bueno, eso sí que te quería comentar, lo del tema del anime como refugio, y ha salido en este programa varias veces el tema de Ranma
como algo que significó un montón de cosas para un montón de personas del colectivo. O sea, no solo para las personas trans, sino para las personas bisexuales, para las personas queer, o sea, digamos que es como una referencia, ¿no? Que aunque ahora la vuelvas a ver y digas, Dios mío de mi vida, pero en aquellos momentos, ¿no? En aquellos momentos era como, me tengo que agarrar a esto. No sé, bueno, sin más, como comentario, y no sé si quieres comentar algo de lo que te he dicho de estos dos temas que me han gustado. Hay más, pero bueno. Sí, no, claro, pues primero el tema claro, tener como que de cierta forma imitar o si se quiere hacer como esta performance de hombre, una adelantada a mis tiempos, sí. Haciendo como esta performance de, claro, yo por un lado miraba como a mis compañeros y decía, pensaba como que asco tener que hacer esto o que asco tener que hablar de esta forma o referirse a mis compañeras de tal o cual forma, pero por otro lado era como lo que me tocaba en ese sentido, como que yo pensaba que tenía como lo que deseaba y como el destino. Estaban estas dos cosas y obviamente yo tenía que seguir el destino porque era lo que me había tocado, porque era lo que me habían enseñado desde siempre y además yo vengo de una familia súper conservadora, evangélica, entonces tenían unos valores súper marcados que yo sentía la necesidad de seguir porque tampoco conocía más, o sea, no tenía las herramientas que tengo ahora, por ejemplo, para poder tomar de cierta manera una decisión sobre cómo quiero expresar mi género y sobre cómo quiero vivir mi vida también. Entonces, claro, en ese momento tenía que hacer como esta performance y con el tiempo me fui acostumbrando y fui como dejando de lado todo lo femenino de cierta forma para poder adaptarme al final, como era como un tema de sobrevivencia, o sea, quizás no tan extremo, o quizás sí, no, tampoco, porque hasta el día de hoy matan gente por no seguir la norma, pero claro, en ese momento yo lo vi como algo de sobrevivencia en el sentido de que yo veía cómo a mis compañeros el hecho de, por ejemplo, llorar o mostrar alguna debilidad en el sentido vista desde el lado masculino, como, no sé, tener sentimientos básicamente, era castigado socialmente, o sea, se burlaban de compañeros, los golpeaban por llorar, por decir cosas sobre sus sentimientos, como que no estaba permitido. Entonces, yo veía todo eso y decía, ok, yo no quiero que eso me pase a mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comportarme igual que estas personas, de tal o cual forma. Y al mismo tiempo, cuando yo me acercaba a mis compañeras y trataba de adentrarme como en ese mundo de ser niña, igual se me cerraban las puertas, porque por ejemplo en esa época, o sea, a esa edad estaban empezando, les empezaba a llegar la regla a las niñas, a mis compañeras, y cuando yo quería escuchar sobre qué trataba eso, se callaban. Entonces, obviamente porque me percibían como una persona extranjera a su género, entonces yo no podía entrar a poder como comentar eso, o a entender, o a aprender, o a poder ser parte de mis compañeras, porque tampoco se me permitía de ningún lado. Entonces como que fue como mi decisión, fue como seguir seguir a la biología, básicamente, decir como, ok, esto es lo que me toca y tener que hacerlo, por mucho que no me gustara también. Y al final fue un tema de costumbre. Lo ves ahora y te mueres, te mueres. Y el tema del anime y de Ranma sobre todo, sí, o sea, sí, yo lo veo ahora, o sea, claro, siempre lo recuerdo con cariño, pero el mirarlo ahora es, sí, sí, es como, claro, es un montón de cosas que podemos criticar y todo eso, pero al final de cuentas era como, claro, como dices, como el medio de escape de cierta forma a todo lo que teníamos que vivir diariamente y era de las pocas herramientas que teníamos como para también subsistir o para encontrar un lugar donde había, no sé, todos estos ambientes raros y gente que cambiaba de cuerpo y quizás viviendo un poquito la fantasía también de cierta forma de tener esta habilidad de cambiar de cuerpo, de género al instante, o sea, como que, y sin mayor represalia también, porque al final como que también eso era algo de lo preocupante
esto que es Y eso, ser trans. de alguna forma, perdón, como siento que para nuestra generación, que también fue muy criada por la tele y por los monitos, al final era una fuente de información que uno no accedía a través de ni profesores, ni padres, ni nada. Entonces, poder ver en estas fantasías de dibujos animados que pudieran haber personas así es maravilloso para un niño que está justamente cuestionándose eso y que no lo ve en su alrededor. Entonces, por supuesto, los dibujos animados se convierten en una fuente también de educación y de entendimiento de una realidad y de posibilidad de vivir así también, como de apoyo, de que no, si lo que está saliendo en la tele y que todos lo ven y lo disfrutan está bien, porque yo no voy a estar bien también. O sea, siento que eso es lo maravilloso que tienen. Sí, no, y además que era una de las pocas cosas que podíamos ver en ese momento que nos representaba, bueno, de esa manera, un poco, pues como decimos, que ahora lo revisas y te da un poco de paya, pero bueno, pero en ese momento no había la oferta que tenemos ahora, ¿no? Que nos podemos encontrar en casi cualquier producto cultural. Bueno, casi, no voy a decir. En fin, bueno. Con respecto al dibujo, Rebeca, bueno, te diré que bueno, yo compré el cómic porque fue una de las cosas que más me gustó, ¿no? En cuanto vi la portada dije, wow, esto tengo que mirar de qué va, y claro, cuando vi de qué iba, pues evidentemente lo iba a comprar, o sea, pero el dibujo fue para mí fundamental, ¿no? Eso, ya has comentado un poco el tema de los límites de los colores, no sé si fue algo ya desde el principio lo viste, dices, me voy a dedicar a hacer la historia en rosa, bueno, rosa fucsia, más fucsia que rosa, y azul, un poco varios tonos de azul, no sé, o sea, enseguida lo viste, dijiste, me voy a poner esta limitación. Más o menos, fue una cosa técnica de presupuesto y otra también. Cosa, y también estilística. Entonces lo que hicimos fue, finalmente, la editorial me permitía usar hasta 3 colores. Y eso significaba también un reto para mí estilístico, porque hay que trabajar cada esos colores como en capas separadas y todo, y era algo que yo no estaba muy acostumbrada a hacer. Sí estaba acostumbrada a trabajar con paletas limitadas, pero no una novela gráfica completa, entonces era todo un reto. Y una vez que le dimos una vuelta y acordamos que iba a ser en esta forma medio de dibujo de lápiz Bic y como con líneas sueltas, entonces yo ahí como que caí en cuenta, no, tiene que ser con estos colores que parezcan de bolígrafo, van a ser solo 2 colores y le voy a dar, y tenía todo ese sentido como de esta dualidad que de repente se conecta. Entonces voy a jugar justamente con esta paridad que también representa o como que social y culturalmente nos han dicho que representa lo que es ser hombre, mujer, los colores más azules y rosas, y voy a jugar con justamente esta mezcla. Pero fue algo, claro, que se fue dando de a poquito, como que lo empezamos a meter de a poco hasta como que apareció de repente y ahí le dimos. Bueno, me parece un acierto, y además está muy bien a lo largo de la historia. También utilizas los colores para remarcar ciertos momentos de la historia, para acompañar, para hacer que los sentimientos sean más intensos. A mí me parece que está genial hecho. No, que lo sepas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, volviendo un poco al guión, hay cosas que me llegaron al alma, ¿no? Por ejemplo, también un poco lo que has dicho tú, Rebeca, sobre el tema de la misoginia. Alexa, cuando tú te enfrentaste siendo ya adolescente joven, a tus compañeros de trabajo, a toda esa carga que todas hemos percibido, pero que a lo mejor no veíamos, pero tú en esos momentos sí que eras consciente de que aquello no iba contigo, y que además era algo que
te repelía, ¿no? El hecho de, por ejemplo, uno de los episodios que me ha gustado cómo está contado es el tema del café con piernas, ¿no? De cuando te llevan, digamos, de putas, ¿no? Es así, o sea... Sí, básicamente sí. Y bueno, no sé cómo... Eso como lo... No sé, no sé si tú ahora lo cuentas, es decir, a ver si te lo explico. No sé si ahora, claro, como ya somos más mayores y tú eres más mayor y has visto muchas cosas, ahora es cuando al revisar aquellos momentos analizas la misoginia que te rodeaba y que no te hacía sentir bien, pero no sé si en ese momento eras consciente de que era eso lo que también te creaba mucho conflicto. No sé, a ver, cuéntame. Claro, no, en ese momento yo sabía que había algo que no estaba bien, pero no sabía cómo nombrarlo. Porque yo veía como mis compañeros, claro, y también me salpicaba a mí un poco eso, como en esta performance masculina, me salpicaba a mí también el hecho de tener conductas que ahora son vistas como un poco violentas, si se quiere, como machismo directamente o micromachismos, como el tema de, no sé, los piropos, el tema de silbar en la calle. O claro, esto mismo de irse de putas un poco, pero claro, ahora yo igual puedo hacer como un poquito la separación entre lo que es el trabajo sexual y porque yo lo apoyo en ese sentido, en el sentido de como de la independencia del cuerpo y capitalizar el erotismo, pero por otro lado está esta actitud como de macho, como de tratar a una persona como un objeto solo porque solo porque una persona, claro, que muestra su cuerpo como, no sé si decir material de consumo, porque igual es un poco complicado decirlo así, pero claro, también es algo que está capitalizado, o sea que yo puedo pagar por tener este producto, y que sería como lo erótico. Entonces, claro, pero una cosa es como, ok, yo puedo como tener como una relación de persona a persona y contratar los servicios de una persona, o puedo como tener esta actitud de macho y como, ay, ven para acá, ¿cachai? No sé, como yo te pago y tú eres mía o mío en este momento porque yo tengo el dinero, que es lo que tú quieres. Entonces, hay como diferentes formas de acercarse al trabajo sexual en ese sentido. Y claro, en ese momento lo que yo vi y lo que yo presencié me parecía algo del terror, o sea, como que lo que yo veía era algo que me provocaba un asco y una repulsión que yo no lograba entender, por eso, porque no tenía cómo nombrarlo. Claro, ahora yo puedo decir como tan claro, esa era misoginia, era como lo que acabo de decir, como ver a un cuerpo como un objeto de consumo y nada más. Entonces... claro, ahora puedo hacer quizás esa reflexión y entender por qué en ese momento me causaba incomodidad, me causaba repulsión o asco, ciertas actitudes que yo también tuve, eh, eh, y que en ese momento no sabía por qué no estaban bien. O sea, sabía que no estaban bien, pero no sabía por qué. No podía explicarlo. Claro, claro. La verdad es que es un tema... O sea, es que, claro, como estamos inmersas en esta sociedad, es difícil... O sea, como lo has contado, es muy fácil de verlo. Pero no sé si viviéndolo, y además estando, digamos, en ese momento tú inmersa en ese mundo en el que además te forzabas a ser una persona que no eras, claro, me parece como complicado eso. Bueno, o sea, tú sabías que no te hacía sentir bien, pero no sabías ponerle nombre ni explicar bien cómo, ¿no? Claro. No sé si esa secuencia te costó un poco dibujarla, Rebeca, o cómo vives cuando... Bueno, hay otras escenas también complicadas, ¿no? Tomo más adelante el tema de la violencia y tal, pero ¿cómo te enfrentas a reflejar eso en la página, ¿no? Porque además eso, cuando es una obra de ficción, dices, bueno, es una obra de ficción, ¿no?
pero cuando sabes que es verdad, que no sé. Sí, Cuéntanos a mí, un poco, bueno, entendiendo igual desde el principio que esto iba a ser una obra como complicada y quizás densa, digamos, de contenido, pesada, digamos, porque hay mucho de una vida muy personal y de vivencias no muy cómodas. Eh, de repente tuve que elegir como el estilo de dibujo que iba a poner en esta novela gráfica. Al principio pensaba hacerla quizá un poco más realista cuando empecé, y después me di cuenta que también como por la cantidad de trabajo y etcétera, que dándole una vuelta a algo así como más caricaturesco, incluso más un dibujo más suelto, pero sí más expresivo y quizás también un poco ligado a la animación, no siendo manga lo que yo hago, pero poniéndole estos ojitos grandes y estas cosas así como expresiva a los personajes, dije, me voy a ir como por ese lado. También con una forma personal de quizás tener que retratar como de forma realista este tipo de escenarios que son súper violentos. Y pueden ser violentos para uno que lo dibuja y claro. también para el espectador. Entonces dije, lo voy a tratar de esta manera para que de algún modo sea justamente una forma de ilustrar, de mostrar esta idea y quizás como con la exageración y los rostros, dar cuenta de eso sin tener que dibujar situaciones que de alguna forma más realistas me podrían, no sé, me podría sentir más incómoda, ser muy, exponer demasiado, no sé. Entonces traté también en esas partes como de darle una cosa, entre comillas, como cómica, con estos señores que también babosean, tienen cara de tonto, mientras están en este café con piernas viendo a las chicas. También un poco poniendo mi granito ahí, mi crítica personal de cómo veo yo a estas personas, porque Alex lo relata desde Claro. su punto de vista y yo ahí puedo darle lo que veo yo, lo que he visto yo, digamos. Eh, Sí. como estos seres también que, como dice Alexa, están ahí que piensan que pagando obtienen no solo como un beneficio hacia un trato sexual, sino que además como que tienen como otro tipo de derecho como sobre los cuerpos y entonces se convierten en el fondo, se convierten en unos seres bien despreciables. Entonces traté de demostrarlo así, quizás de una manera chistosa porque me estoy burlando un poco de esta forma terrible que es de tratar a la persona, digamos. Eso que has comentado creo que tienes bastante razón en cuanto a que si la novela gráfica hubiera tenido una estética mucho más realista, creo que se hubieran producido dos cosas. Primera cosa, claro, te ves obligada a reflejar mucho más evidentemente todos los episodios no agradables, ¿no? Y eso primero, o sea, creo que puede repeler un poco a las personas Claro. que lo vamos a leer a priori, ¿no? Y luego también la otra teoría es que cuanto más esquemáticos son los personajes, más fácil te identificas con ellos, porque no tienen ¿no? una Claro. estética completamente definida que hace que te alejes, ¿no? Porque si pones a no sé, un personaje muy definido, pues bueno, ya sabemos las teorías de la identificación humana, ¿no? Entonces, bueno, creo que está bien jugado ese juego y que está súper acertado ese tipo de dibujo y ese tipo de expresión y no caer en el realismo, ¿no? Que al final yo creo que también no solo por la carga emocional que tiene esta historia, sino también porque estéticamente no creo que hubiera sido, no sé, ahora, claro, intentas ver cómo podría haber sido
esa obra con otro tipo de dibujo y realmente me resulta complicado, no sé. Sí, siento que él hubiera dado como una cosa como media morbosa que no tenía sentido. Eso, sí. Quería más que nada como que el peso estuviera como en el escrito y que el dibujo al revés como que ayudara a también absorber estas palabras que podrían a veces ser bien duras. Volviendo un poco al guión, Alexa, bueno, me ha gustado también mucho cómo expresas el hecho de que cuando te vas a la universidad, cuando vas a Valparaíso, de repente esos aires de libertad, ¿no? El no tener presión, el no verte como abocada a tengo que ser esto, ¿no? Como un poco más alejada de tu entorno habitual. Eso me ha gustado mucho, como lo cuentas. Y no sé si la experiencia fue así, o sea, tan evidente que de repente allí como que cogiste aire para vivir de otra manera, para enfrentarte a las cosas de otra manera, aunque digamos que yo creo que por lo que cuentas sí que tardaste un poco más en dar los pasos definitivos de, bueno, yo soy así y ¿qué le vamos a hacer? Que soy así, ¿no? Pero no sé cómo fue ese momento. A ver, cuéntanos. Sí, es que, claro, al principio fue... no sé si lo dice en el libro, porque para ser sincera yo no lo he vuelto a leer, así que no recuerdo con exactitud lo que dice, pero claro, igual como que fue un poco un escape irme a la universidad fuera de Santiago y un poquito una excusa también como para poder salir de donde yo estaba, porque en ese momento estaba como en una situación terrible, estaba súper deprimida y todo, entonces no tenía qué hacer y claro, justo surgió el tema de poder irme a estudiar y lo usé como excusa para escapar un poquito. Y claro, estando allá en Valparaíso al principio igual fue un poquito lo mismo, o sea, estaba como con gente que no conocía, que también obviamente se reproduce en todos lados el mismo sistema al final, como que gente siendo hombre, gente siendo mujer y como que las cosas no se mezclan hasta que empecé a ir a la universidad, empecé a conocer muchas otras realidades, no necesariamente de gente trans o gente fuera de la norma, pero sí mucha gente que venía de otros lados, mucha gente que venía de otros lugares más lejanos y todo eso. Y al mismo tiempo empecé a darme cuenta que, claro, que ya no tenía por qué fingir ser de tal o cual forma, porque ya no estaban mis papás ahí, ya no estaba mi mamá que representaba como todo todo el peso valórico que tuve desde siempre, ya no tenía por qué parecer tal o cual cosa, no tenía por qué vestirme de tal o cual forma, porque no iba a haber nadie que me dijera, oye, ¿por qué estáis así? O no iba a tener que ir a una cena familiar o un almuerzo familiar y que me miraran raro y me dijeran, oye, ¿qué pasa? Y me hicieran bromas, porque claro, lo que tenía mi familia también, que era muy, bueno, parte paterna en exclusiva, tenían esta costumbre de hacer chistes, pero chistes bastante hirientes, o sea, como que tratar de humillar a la otra persona para reírse de esa reacción al incitar como a la rabia o qué sé yo. Que claro, igual disfrutaba en su momento, pero cuando vas como mirando, entendiendo un poquito que claro, que al final humillar a una persona no tiene nada de gracioso, como que no es necesario como recurrir a ese tipo de cosas que igual, claro, como que mirándolo ahora igual es algo súper machista porque eran puros hombres, entonces como que se repetía lo mismo que en mi colegio, se repetía lo mismo que cuando era niña, que trataban de buscar la debilidad para poder tener como este poder sobre el otro y reírse de la otra persona. Entonces, claro, cuando me fui, empecé como de a poco a soltarme de todo. Y empecé como a realmente irme de este lugar donde estaba habitando y llegar hasta otro lugar donde podía ser quien yo quería al final. O sea, obviamente habían ciertos límites porque, claro, todavía estábamos en la misma sociedad, en el mismo sistema, pero no tenía que rendirle cuentas a nadie, no tenía que explicarle a nadie por qué estaba haciendo tal o cual cosa. Y con el tiempo fui de a poco como soltando estas cadenas hasta que ya en un momento me vi como quizás un poquito de nuevo como cuando era chica, como cuando decidí como
hacer toda esta performance masculina, quizá en ese momento volví a ese lugar donde podía realmente elegir cómo expresar mi género, o sea, y claro, igual todo se dio como súper, como una coincidencia, y a mí esa es la parte que más odio de la historia, porque es un cliché de tema, hoy me puse un vestido y hoy, claro. Pero claro, por desgracia sí fue así, me encantaría que hubiese sido otra cosa, como, no sé, ver una película o no sé, cualquier cosa fuera del cliché, pero claro, no, sucedió así, es real, es verídico, que claro, me puse un vestido y me vi al espejo y fue como, ¿qué estoy haciendo? O sea, como, ¿por qué esto que estoy haciendo, que está mal, que yo sé que está mal, no se siente mal? ¿Por qué no entiendo por qué esto se siente tan bien? ¿Por qué esto no es...? Y claro, y ahí como que hice el clic y empecé como a hacer conexiones hacia atrás y viendo todo desde cómo veía las cosas cuando era niña, y todo lo que sentía, y ahí recién entendí que algo hice en ese momento que me obligó a hacer como estaba haciendo hasta ese momento en el que me di cuenta de que no tenía por qué ser así. O sea, me obligué a ser alguien que no era por la presión social y todo eso. Entonces, claro, en ese momento que ya no tenía esa presión social encima, pude como hacer esa revisión de comportamientos, de sentimientos, de emociones y claro, ser como realmente libre en ese sentido. En esa parte, no sé si es justo en esa parte, bueno, hay varias veces en las que las palabras toman una importancia, o sea, cobran más importancia que el dibujo. En el caso de no sé, Rebeca, ¿cómo? Porque sí que me has comentado que la rotulación está hecha a mano. La rotulación está hecha a mano, con lo cual sí. Te puedo preguntar, la técnica es digital, aunque imita a los bolis. Claro, es digital. Sí, es todo digital. Vale. Pero sí, todo, digamos, igual hecho a mano. No, sí, no, solo por saber. No, también porque estaba pensando que eso, cuando las letras toman más importancia, yo creo que sí que, o sea, las palabras, me parece que utilizas muy bien el espacio de la página para no crear mucho agobio, porque cuando hay mucha información, ¿no? Por ejemplo, cuando también creo que es cuando hablas del ciclo de la violencia, claro, como hay muchísimo texto, pero está muy bien combinado con los blancos, porque si no, claro. Claro. Sí, eso fue un reto, porque yo como que tenía más o menos programado cuánto me iba a demorar, bueno, clásico que uno como que programa como el calendario y al final nunca, porque al final dije ya hago un dibujo suelto, dije todo el diseño que había pensado en un principio también para demorarme menos, y resulta que después hacer los textos también era como otro dibujo, porque cuando uno escribe, rotula en el fondo y escribe las letras así una por una, como pensando en los espacios y todo, es muy distinto a llegar y a escribir. Entonces, es muy loco lo que pasa, porque uno empieza a escribir y es muy dibujar cada letrita para que quepa los espacios y también contenerme a no dibujar la palabra así rápido, porque mi letra no es tan, no sé, caligráfica ni tan bonita. Entonces tenía que, en el fondo, dibujar cada letra y me tomó un tiempo hacer eso también. Y justamente también porque el texto importaba mucho y como he escrito a mano, era importante que se leyera bien. Entonces, sí, estaba bien consciente de establecer ese diseño de los textos, también junto con los dibujos. Sí que me ha dado la impresión, no sé, Alexa, ¿qué te parece a ti? Claro, evidentemente la carga más potente de la historia está al principio de la historia, ¿no?
bueno, a ver, no, también hay carga después, pero es como, sí me he quedado con un poco de sensación de que el renacer, tu renacer, pasas un poco por encima. Es decir, sé que no era, a lo mejor no era el objetivo de la novela gráfica, pero como que, claro, hemos tenido episodios muy potentes anteriormente, y de repente, no de repente, ya sé que no fue de repente, pero bueno, en la novela, en la novela sí que da la sensación de, mira, pues ahora ya, pues ya está, ya ha pasado todo esto y estoy en otro punto. No sé si es que no querías, no sé, trabajar más en eso, no trabajar más en eso por el trabajo, sino indagar en eso, porque además, claro, supongo que a lo mejor es un camino todavía abierto. No sé, bueno, cuéntanos un poco. Yo, la sensación es como, a mí me hubiera gustado, no sé, saber un poquito más del después. Lo que pasa es que sí, quizás es un poquito abrupto esa como salida de closet y después como si nada, un poquito, pero igual es a propósito, no es como que haya cortado el texto, eso, no. Lo que pasa es que, bueno, en ese momento igual, y hasta ahora también se repite mucho que la literatura o cualquier forma como de productos de consumo como literario, audiovisual, etcétera, suelen mostrar mucho a la población de la disidencia y en exclusivo, o sea, hablando de lo trans, porque es lo que me compete, siempre son sujetos y sujetas que están sufriendo. O sea, son personas que salen del closet a puro sufrir, básicamente. Siempre las muestran como gente que sufre y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, igual a modo personal también, y es algo que creo que el salir del closet es solo eso. Como que no cambia mis gustos, por ejemplo. Claro, quizá me dio la libertad como de elegir cómo expresar mi género, tener menos presiones, como que mis comportamientos y mis formas de ver la vida sean más concordantes con quién soy también, cómo me comporto en sociedad, etcétera, como que fuera más concordante con lo que pienso y lo que siento. Como que para mí eso me ayudó al salir del closet. Pero, por ejemplo, tenía los mismos gustos, me seguían gustando las mujeres, por ejemplo, seguía no sé, jugando a los videojuegos, me seguía gustando el fútbol, que hasta el día de hoy me gusta, hacer deportes, etcétera. Como que en realidad, como digo, el tema de salir del closet fue solo darme la libertad de poder elegir cómo quería que el resto de las personas me vieran, porque en el resto de las cosas no es, por ejemplo, no sé si, bueno, yo creo que sí, viste la película de La chica danesa, por ejemplo, que la hacía, claro, que la hacía una persona hetero y todo eso. Terrible. Pero claro, en esa historia mostraban que, claro, esta persona como que salía del closet y todo eso, y dejaba de pintar porque para ella esa carrera artística había sido de él, que era su vida anterior, y entonces como estaba tratando de como alejarse de eso, como que dejó de pintar. O sea, es súper válido si se quiere, pero yo encuentro que es innecesario porque al final sigue siendo la misma persona. O sea, como que puede cambiar tu nombre, puede cambiar cómo te ves, pero sí, tus gustos siguen siendo los mismos, sigues siendo la misma persona de hace, no sé, un día saliste del closet y no es vida nueva, es como que todo lo de atrás sigue estando atrás tuyo, o sea, como que sigues teniendo el mismo pasado. El tema es que ahora quizás te ves de una manera diferente, te comportas de una manera diferente y enfrentas la vida de una manera diferente también, pero más allá de eso no cambia en lo absoluto tu vida. O sea, yo seguía viviendo en la misma casa con la misma persona y siendo igual de estudiante y teniendo igual de poco dinero, o sea, como que tampoco mi vida cambió en lo absoluto. Entonces es un poco de eso, claro. Y también el tema de contarlo de esa forma es porque al final lo que viene después como denso en el sentido de los episodios de violencia en la pareja y todo eso, probablemente los hubiese sufrido de igual forma si hubiese salido uno del closet. O sea, como que tampoco es como algo que, o sea, igual varias veces me lo planteé que quizás fue por eso, o sea, como que claro, había como, mi pareja en ese momento me dijo, no, yo te apoyo, pero a lo mejor en silencio era otra cosa, y por la misma presión social no quiso como hacer algo, no sé.
Eso para mí siempre va a quedar en la duda, como que en ese sentido. Pero en caso de que hubiese sufrido violencia, yo hubiese reaccionado de la misma forma, o sea, como que en ningún momento hubiese habido como eh, una devuelta de mano en el sentido de golpear de vuelta o actuar de manera agresiva de vuelta, sino que hubiese sido lo mismo. Entonces, no cambian en nada el hecho de que haya salido del closet o no. Simplemente, como te digo, cambia la forma de como expresarme y de enfrentar la vida, pero lo demás hubiese sido lo mismo. Uh-huh. Esto que estás contando me recuerda a, tenemos un programa para nuestras oyentes que no lo hayan escuchado y para vosotras si queréis escucharlo, que se titula Nuestras historias cuentan, madres ante la realidad LGTB, que hay entrevistas a cuatro madres de personas LGTB y hay 2 madres de niños trans. No me acuerdo ahora si es un niño o una niña, 2 niños, no lo recuerdo. Y una de las madres nos contaba que cuando ya os digo que no me acuerdo quién era, si era un hijo o una hija, pero bueno, cuando su hijo le dijo, si es que lo único que pasa es que me tienes que llamar Ander en vez de Ainhoa, soy la misma persona. Y para ella fue como un alivio, ¿no? Claro. Que es la misma persona, ¿no? Pero es verdad que parece que tiene que ser como algo más dramático, como algo como, ¡guau! ¿No? De repente soy otra. Ya, pero bueno, no sé. Claro, sí. Sí. Claro. Sí, me recuerdo mucho que en esos tiempos como que, bueno, ahí usábamos Facebook, ahora como que casi nadie usa Facebook. Había muchas imágenes, porque claro, yo en ese momento empecé como a buscar información y todo eso, y había muchas imágenes de gente que ponía como en sus perfiles y todo eso como una mariposa saliendo como de la crisálida y que esa era su nueva vida, y yo lo encontraba como que decía, no sé si están así, o sea, respeto tu forma, pero no sé si están así. Bueno, yo más o menos hemos hecho un recorrido, yo creo que bastante potente por el cómic, pero tengo una pregunta para ambas. Todavía estoy preguntándome por qué hay una braga dibujada en la última página. A ver, venga. Sí. ¿Cuál es la razón? Yo a mí me quedo dando vuelta siempre esta idea de los niños, Sí. y comentaba al principio, como de los niños de ver los calzones. Los niños cuando están entrando a la pubertad y como el primer acercamiento sexual hacia las niñas es como ver los calzones, como que ni siquiera es algo como del sexo propiamente tal ni de los genitales, es como ver los calzones como guau, como una revelación, como ver porno casi, cuando uno es muy chico. Entonces, y al mismo tiempo es una prenda de ropa muy simple y que habla de intimidad, pero al mismo tiempo como algo súper cotidiano. Entonces, y que también súper podría ser muy sexy o muy sensual, pero al mismo tiempo es una ropa de uso muy cotidiano. Entonces, exponer esos calzones, también yo siento que es como decir, exponerse, digamos, como mostrar los calzones, como mostrar la vida íntima, mostrar eso que es como propio de uno y que es tan normal, pero que también equivale a lo que uno es y también algo que prenda que usamos varones, mujeres, bisexuales, trans, todo, que ropa interior, pero que un calzón con una florcita, lo que es eso, la única diferencia, le pone y como que cambia absolutamente. Entonces me gustó la idea de esta prenda así volando, como esa intimidad expuesta y también coqueteando y ya, bueno, yo me imaginaba que era algo de eso, pero me estaba yo pensando, a ver, espérate, pero hay más bragas a lo largo del libro, ¿no? Alguien se le quedó, también no sé, yo me acuerdo una vez, yo vivía en un edificio y una vez empezaron a limpiar el jardín y un vecino me dijo, encontramos unos calzones tirados
en, Ujú. en unos arbustos. Y yo pensaba, yo colgaba mi ropa en el balcón. Yo decía, ¿serán mis calzones? ¿Se habrán volado? Nunca lo sabré si eran los míos o no, pero me daba mucha vergüenza, aunque no me Claro. estaban criticando a mí. Esta cosa como Sí. de una prenda que te pueda dar vergüenza me parece chistoso. Quería preguntaros cómo ha sido la acogida en Chile del cómic. ¿Habéis hecho presentaciones? ¿Sabéis si se ha vendido? ¿Si se ha vendido? ¿Habéis tenido feedback de...? A ver, contadme. Sí, nos ha ido bastante bien. Este cómic lo sacamos justo en pandemia, entonces fue muy raro porque no tuvimos una presentación como oficial, porque estábamos aquí en Chile súper encerrados. Pero una vez que ya empezaron a abrirse los permisos para juntarse, etcétera, hicimos un par de charlas. Una charla hicimos en una biblioteca en una comuna aquí en Santiago. Y sí me ha tocado hablar del libro arte en podcast y en otras cosas así más digitales. Pero yo, Primera edición. no sé, lo he mostrado en ferias, he tenido siempre muy buena recepción en ferias. Ya vendimos nuestra primera edición. Y lo estupendo es que el gobierno de Chile abre unos fondos donde compra muchos libros para tenerlos en sus bibliotecas públicas. Entonces bien. nosotros nos ganamos ese premio. Entonces nos compraron para reeditar, y parte de esa reedición se fueron a las bibliotecas públicas de todo Chile. Entonces ahora se puede leer de manera gratuita. Me alegro un montón. Bueno, y también me alegro de que haya llegado a España, que no sé muy bien cómo ha sido el camino, pero me alegro mucho. Ahí fue la editorial que se ha movido muy bien y se ha portado, o sea, con nosotros se ha portado muy bien y ha hecho esos contactos con agentes que han estado ofreciendo este cómic. Y en esta línea, ¿hay suficientes publicaciones que traten la realidad del colectivo en Chile? ¿O es algo excepcional? Yo creo que no tanto. No sé si es excepcional, pero no creo que hay tanto. Hay más colectivos, yo he visto como feministas que tratan temas como de... Hay un movimiento más, quizás más de mujeres, lesbianas, trans también, pero como que es más de fanzines, no he visto tanto cómic, novela gráfica. Entonces yo creo que estamos haciendo una buena representación. Claro, sí. Yo conozco pocos, sí, al menos de la parte trans. Por ejemplo, hay una niña que es relativamente conocida acá, que es no sé si ubica la Rebeca, la Constanza Valdés, que es una abogada que ahora está trabajando en el Instituto de Derechos Humanos. Y claro, también hizo un libro, pero más que nada, como es abogada, trata un poquito sobre la ley de identidad de género acá en Chile, contando un poquito su historia, entremezclada con el tema de la ley, que es una ley, bueno, ahora la están arreglando, pero cuando salió era una ley pésima que estaba hecha a la rápida. Creo que hay otro libro, claro, pero más que nada es como poesía. También hay una poeta que se llama Valentina... Hoy se me olvidó su nombre. Valentina algo. Se me olvidó su apellido, perdón. Y claro, escribe poesía, pero en general no hay mucho más material así como más... ¿cómo decirlo? Público, o sea, como en el sentido de conocimiento público. Claro, es como más under. Claro, más autogestionado. Es más difícil encontrar, como que uno encuentra como en fanzines, sigue siendo mucho más, claro, mucho más under. La editorial que aquí en Chile es Desastre Natural. Ellos también tienen toda una línea que tiene que ver con temas de género. Entonces, ellos tienen pequeños fanzines o libritos donde hablan de eso en un tono
educativo, pero también como divertido. Y bueno, y dentro de esa línea entramos nosotros con esta novela gráfica a trabajar. Pero ellos también están trabajando como estos temas de género para acercarlos a comunidades más juveniles, digamos, de otra manera que no sea tan dura desde lo educativo, desde lo académico. Que de repente hay hartas cosas quizás más académicas, pero dentro del consumo más pop, digamos, Claro. todavía siendo un movimiento más under, más de cosas más. Bueno, en este programa ha estado sí. Leslie Lice, que no sé si la conocéis, Uh-huh. que ahora está viviendo aquí Sí. en España y que bueno, tenemos una muy buena relación. Y conozco también a Panchuley, que no sé si la Sí, a Panchu no la he traído porque no es del colectivo, pero también la conozco. Ella también muy movida y muy gestora. De cosas. Y bueno, en este programa es bastante normal que os pida a las invitadas que nos recomendéis un cómic, una lectura, una serie. Yo prefiero que siempre sea un cómic, pero bueno, si no se os ocurre, pues un cómic que últimamente hayáis leído, que tenga contenido LGTB, fundamentalmente de mujeres LGBT, más que de chicos gays, pero bueno, también admitimos de vez en cuando alguna recomendación de chicos. Entonces, nada, la que primero quiera hablar, abierto está el micro. Tú primero, Rebeca, sí, porque estoy pensando todavía. Que heavy esto, como que uno no tener tan en la mente una recomendación, es justamente porque no siento que de repente siguen faltando. Bueno, yo les recomiendo entonces que se metan al Instagram, si quieren, de Desastre Natural, para que conozcan no solo nuestro trabajo, sino que las otras publicaciones que tienen que ver con ilustración y cómic con temas de género. Ahí van a poder encontrar, tienen una serie que es ser trans, ser bisexual, ser a género, tienen varias publicaciones, y ahora que estoy viendo una en especial, que es de una chica argentina, que es muy buena, que se llama Piedra Bruja, que es de Julia Inés Momoni. No la conozco. Es una chica argentina que estuvo trabajando con esta editorial, nuestra editorial, y está buenísima. Los dibujos. Yo también llego mucho, como de formación profesional, llego mucho a las novelas gráficas de repente por los dibujos, por la visualidad, y yo como que la vi y me encanté. Esa es mi recomendación. Vale, muchas gracias. Natural. _ed. Sí. Bueno, yo voy a reiterar es que debo de admitir que soy una pésima lectora. De hecho, como que yo no leo mucho, casi nada. Me atrevería a decir que no he leído un libro hace varios años ya. Pero podría recomendar el libro de la Constanza Valdés, que se llama Un cuerpo equivocado, y de subtítulo es Identidad de género, derechos y caminos de transición. Lo estoy leyendo por si acaso, porque no me sabía el libro, el nombre, perdón. Pero claro, ese libro habla sobre, como dije antes, sobre el tema de la ley de identidad de género aquí en Chile, y sobre, claro, qué se considera género y todo eso desde la mirada de la Constanza, que es abogada, y que en lo personal igual hemos trabajado en temas de... porque una vez... Mira, voy a contar un poquito el tema, porque no he leído el libro, pero sé más o menos de lo que habla la Connie. Yo tuve un hijo hace varios años, tiene 4 años mi hijo, y para no tener problemas, porque en ese momento cuando nació estaba recién el tema de la ley de identidad, no, miento, todavía estaba a punto de salir, todavía no estaba publicada en el diario
no recuerdo cómo es el proceso, pero... Sí, que no era oficial, ¿no? No era oficial. O sea, ya la habían aprobado y todo, pero no estaba como en el diario oficial. Entonces, yo dije, porque había otro procedimiento, pero es un procedimiento mucho más invasivo, donde a veces podían pedir fotos del cuerpo y todo, y todo el tema de un análisis psicológico y todo un tema como mucho más violento. Entonces dije, yo prefiero esperar. Entonces en el intertanto nació mi hijo y lo inscribí con mi nombre anterior y mi identidad anterior que salía como en el carnet, en lo que se llama acá allá Sí, la documentación oficial. Claro, documentación. Entonces, unos meses después, como un año más o menos, salió oficialmente la ley de identidad de género. Entonces yo fui a hacer el cambio de documentación. Esperé el tiempo, que son 45 días para que se actualice. Y después fui a revisar con la partida de nacimiento de mi hijo. Y lo que habían hecho era cambiar el RUT, que es el número de identificador del documento. El RUT, sacar toda la información que refería a mí y dejar el nombre anterior. Entonces, claro, porque por ley acá no pueden haber dos madres o dos padres, porque la homoparentalidad todavía no es ley. Entonces, no pueden poner en un certificado de nacimiento, en un acta de nacimiento, dos madres o dos padres. Entonces, tiene que ser madre y padre, o solo madre, o solo padre en el caso de que no esté la madre. Entonces, claro, su solución fue quitarme a mí y dejar el nombre, quitarme a mí y dejar el nombre sin documentación ni nada, solo un nombre de una persona que no existe, básicamente, como que en cuanto a nombre. Entonces, claro, yo perdí los derechos de filiación de mi hijo porque el Estado no tenía una solución para mí, porque como dije, la ley de identidad de género salió mal, o sea, salió rápida y mal hecha. Entonces, claro, y para poder cambiar esa partida de nacimiento hay que hacer unos trámites que están todos ocultos porque no les interesa hacerlos públicos. Entonces, yo estuve un par de años investigando y por amistades que también tuvieron que hacer el mismo proceso, como que pude acceder a esta información que es algo relativamente simple. O sea, es como llenar un certificado y listo, si no es más que eso, pero claro, hay todo como un secretismo detrás de esta documentación. Entonces, claro, entonces el libro habla sobre la ley, cómo salió y todo eso, y que como dije mal. Claro, y a lo que iba es que con la Connie como abogada me ayudó a hacer una demanda como al registro civil. Demanda que nos denegaron y apelamos y también nos denegaron 2 veces bajo la excusa de que un niño tiene que saber quién es su madre y quién es su padre. Así que así de bien está el Estado de Chile en cuanto a legalidad con la gente trans. Pero recomiendo ese libro, sí. Sí, no, es terrible. Fuerte. Bueno, pues muchas gracias por contarnos todo esto, porque así nos damos cuenta un poco de lo que sucede en otros sitios y que dentro de lo que cabe en Chile ni tan mal, ¿no? Claro, sí. Ni tan mal, porque hay otros sitios que mucho peor. Sí, no, y eso sí. aquí en España tampoco nos podemos quejar, pero también nos quejamos. Pero bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que hay otros países que nuestros derechos están totalmente perdidos, por no decir... pues básicamente no existen, sí, no, sí. No existen, eso es. Pues nada, chicas, ha sido un placer, la verdad, una charla muy interesante, espero que a nuestras oyentes también les haya gustado. Recomiendo que os compréis Ensayo de la vida real, editorial Liana, Liana Editorial aquí en España. Os comento que seguramente, que Liana es una pequeña editorial también, que a lo mejor no la encontráis en vuestras librerías más grandes, pero por la página web podéis comprar el cómic. Y también podéis pedirlo en las bibliotecas. Os recuerdo que en las bibliotecas, si pedís los libros, hacen esfuerzos para conseguirlos. Entonces, pues si no queréis gastaros la pasta, pues id a la biblioteca, insistid en que este cómic tiene que estar en sus estanterías. Y nada, si queréis, nos despedimos recordando vuestras redes sociales, porque no las hemos dicho y, bueno, pues está bien, ¿no?, que nuestros oyentes os sigan. Dale tú, Rebeca. Bueno, yo soy en Instagram, @minibeca, y tengo una página web, pero más
subo más cosas en el Instagram siempre, que es @minibeca, así con B larga. Y ahí me pueden escribir y ver mis cosas y nada, es un medio de comunicación divertido. Yo tengo un Instagram que es Alexa Paulette _, que es Alexa Paulette con 2T _, que debo admitir que tampoco lo uso mucho, pero ahí hay un par de escritos que he hecho en el tiempo, un par de fotos mías como para que me conozcan mejor. Pero sí, porque no soy muy Vale. ligada como a las redes sociales, la verdad, como que, claro, sí. A las redes. Soy un poquito esquiva en ese sentido, pero bien, prometo ir actualizándola un poquito más. Así que igual me pueden escribir, si yo igual leo los mensajes, por cualquier cosa, sí. Como que la otra vez me escribió hasta una persona que iba al colegio para... quería que le ayudara como en un trabajo y si es que podía exponer sobre mi libro, y como que yo sí, sin ningún problema, como que respondo los mensajes, pero como que no actualizo mucho. Claro. Vale, que respondes. Vale. Sí. Bueno, pues nada, pues un placer y nos vemos en otra, cuando saquéis otro cómic. Sí, ojalá, pronto. Así esperamos. Eso. Venga, pues hasta otra. Sí, ya, muchas gracias. Cómics, LBT, feminismo, Ilústrate, Ilústrales muestra lo que hay detrás de las viñetas a través de entrevistas y conversaciones con Teresa Castro.